Hola, mi nombre es David Ruiz. En esta presentación vamos a ver la arquitectura interna del sistema de gestión de base de datos Oracle. Vamos a ver una introducción a los componentes de la base de datos Oracle, la instancia de base de datos, sus estructuras de memoria y proceso, y la estructura de almacenamiento de la base de datos, que incluye la estructura lógica y física. Una base de datos Oracle consiste de una instancia y una estructura de almacenamiento. La instancia contiene estructuras de memoria y estructuras de proceso asociados a esa instancia. Cada vez que una instancia es iniciada, el área de memoria compartida, también conocida como área del sistema global, es asignada y los procesos son iniciados. Una vez iniciada la instancia, Oracle asocia esa instancia con una base de datos específica. Eso se denomina montar la base de datos. Con esto, la base de datos está lista para ser abierta y accesible a los usuarios autorizados. Recordemos que cada instancia de base de datos está asociada a solo una base de datos, por lo que si un servidor tiene más de una base de datos, cada una de estas tendrá una instancia separada, lo que quiere decir que la instancia de base de datos no puede ser compartida. Ahora hablemos de la estructura de almacenamiento. Esta contiene las estructuras físicas y lógicas, las cuales están separadas, por lo que el almacenamiento físico de los datos se puede manejar sin afectar el acceso a la estructura de almacenamiento lógica. Ahora nos vamos a enfocar en la instancia de la base de datos, en sus estructuras de memoria y de procesos. Cuando hablamos de conectarse a una instancia, hay que aclarar la diferencia entre una conexión y una sesión. Ambas están relacionadas a procesos de usuario, pero son diferentes. Una conexión es la comunicación entre un proceso de usuario y una instancia de la base de datos Oracle. Y la sesión representa el estado de un login de un usuario a la instancia de base de datos. Esa sesión dura desde que el usuario se conecta hasta que se desconecta o cierra la aplicación de base de datos. Las estructuras de memoria de una base de datos Oracle son utilizadas para diferentes propósitos, como por ejemplo almacenar código que está siendo ejecutado, datos compartidos entre usuarios o áreas privadas de datos para cada usuario conectado. Hay dos estructuras de memoria asociadas a una instancia: el System Global Area, el SGA. Este contiene datos e información de control para la instancia. El SGA es compartido por el servidor y los procesos. Ahí se almacenan cosas como por ejemplo los bloques de caché y las áreas de SQL compartidas. La otra es el Program Global Area o PGA. Estas son regiones de memoria que contienen datos e información de control para el servidor o los procesos. El PGA es un área no compartida creada por Oracle cuando un servidor o proceso es iniciado. El acceso a esta área es exclusiva del proceso de servidor y cada proceso de servidor tiene su propio PGA. El System Global Area incluye diferentes estructuras de datos, como por ejemplo el Share Pool, en el cual se mantienen en memoria diferentes cachés, por ejemplo el de librerías, el de áreas de SQL compartidas y el caché del diccionario de datos, además de ciertas estructuras de control. Otra estructura dentro del SGA es el buffer caché. En ese se mantienen bloques de datos que fueron leídos de la base de datos. Además de este está también el Keep Buffer Pool. En ese se guardan también bloques de datos, pero se especializa en guardarlos por largos periodos de tiempo. Otro buffer pool es el Recycle Buffer Pool. Esa es una estructura especializada en remover bloques de la memoria rápidamente. Otra estructura que también podemos encontrar en el SGA es el Redo Log Buffer. Este mantiene en memoria la información necesaria para restaurar una instancia, mientras se escribe a los archivos redo log en el disco. También se encuentra el Large Pool. Esta es una área opcional que sirve para proveer memoria para ciertos procesos como el de backup y recovery.
Ahora vamos a hablar de la estructura de los procesos. Los procesos en una base de datos Oracle se dividen en tres grupos principales. Los procesos de usuario, que son los programas que se conectan a la base de datos, como por ejemplo el SQL Plus. Los procesos de servidor, esos ejecutan los comandos de los procesos de usuario. Y por último están los procesos demonio o procesos que corren en el background. Esos interactúan entre ellos o con el sistema operativo para manejar las estructuras de memoria y escribir datos en el disco, entre otras tareas requeridas. En una instancia de Oracle podemos encontrar muchos procesos de background. Entre los más importantes están el Database Writer Process. Ese se encarga de escribir los buffers modificados o sucios del buffer caché al disco. Además de este podemos encontrar el Log Writer Process. Ese se encarga de escribir el redo log buffer al redo log file en el disco. Eso ocurre cuando un usuario hace un commit a una transacción o cuando el redo log buffer está un tercio lleno. También antes de que el database writer escriba los buffers modificados al disco o cada 3 segundos. Otro proceso importante es el checkpoint process. Ese se encarga de mantener la información de checkpoint en el control file y en el header de cada data file. Otro de los procesos importantes también es el System Monitor Process o el SMON. Este ejecuta el recovery al momento de levantar la instancia y también se encarga de limpiar los segmentos temporales que no fueron usados. Además de este también podemos encontrar el Process Monitor o PMON. Ese se encarga de recuperar los procesos cuando estos fallan y también se encarga de liberar recursos, por ejemplo limpiar el buffer caché y registra los servicios de la base de datos con el listener. Otro proceso también muy importante es el Archiver Process. Ese lo que hace es que se encarga de copiar los redo log files a un destino para archivarlos. Cada vez que ocurre un log switch. Ya hablamos de la instancia de la base de datos. Ahora vamos a hablar de la estructura de almacenamiento, de su estructura física y lógica. En la estructura lógica podemos encontrar que una base de datos Oracle tiene por lo menos un table space. Ese a su vez puede contener uno o más segmentos. Cada segmento está formado por extensiones y estas a su vez por bloques. El bloque es la unidad más pequeña para las operaciones de lectura y escritura en la base de datos. Dentro de la arquitectura de almacenamiento encontramos diferentes tipos de archivos. Entre ellos están los archivos de control. Esos archivos de control contienen información acerca de la base de datos, son metadata. Sin eso no se podrían abrir los data files para accesar la información de la base de datos. Los data files contienen los datos en sí y además de esto el diccionario de datos. Otro archivo que podemos encontrar son los online redo log files. Esos archivos permiten la recuperación de la base de datos en caso de que ésta falle, para que no se pierda información. Adicionalmente a esos archivos podemos encontrar el parameter file. En ese se define cómo está configurada la instancia a la hora de levantarla.
Otro archivo que encontramos es el password file. Este le permite a ciertos roles de usuario conectarse remotamente para hacer tareas de administración en la base de datos. Otro archivo importante, muy importante, son los archivos de backup que se utilizan para recuperar la base de datos. Juntos a estos también vemos los redo log files. Esos contienen un historial de los cambios en los datos y junto con el backup file que mencioné anteriormente, se usan para restaurar la instancia. Otros archivos que podemos encontrar también son los trace files. Esos archivos son generados por los procesos de background cuando se detecta algún tipo de error interno y se usan para hacer troubleshooting. Eh, Otros archivos que también son muy útiles para hacer troubleshooting son los alert log files. Esos mantienen un log de los mensajes de error en la base de datos. Para concluir la presentación vamos a hacer un resumen a través de un ejemplo. En este caso, primero se levanta una instancia de base de datos Oracle en un servidor en la cual está instalada. Después un usuario levanta una aplicación, lo cual inicia un proceso de usuario y este intenta establecer una conexión con el servidor. En el servidor está corriendo un listener, el cual detecta la conexión de la aplicación y crea un proceso de servidor dedicado para manejar la conexión iniciada por el proceso de usuario. El usuario, una vez establecida la conexión, ejecuta una consulta SQL y le hace commit a la transacción. El proceso de servidor recibe la consulta y lo primero que hace es revisar el share pool para ver si se contiene una consulta idéntica de SQL. Si se encuentra, el proceso verifica que si el usuario tiene los privilegios necesarios sobre la data que está pidiendo. De ser así, usa el área compartida de SQL existente para procesar la consulta. Si no se encuentra en el share pool, entonces crea una área nueva compartida de SQL para procesar esta consulta. El proceso de servidor colecta los datos necesarios, ya sea de un data file en el disco o de los valores guardados en el buffer caché para procesar la consulta. Y como se le hizo commit a la transacción, el proceso de logwriter de forma inmediata guarda la transacción en el redo log file. Y esto causa que el writer process escriba el bloque sucio permanentemente en el disco. Si la transacción es exitosa, el proceso de servidor manda una notificación al cliente y si no, en este caso le estaré enviando el mensaje de error correspondiente. Con este ejemplo cerramos la presentación sobre la arquitectura de un sistema de gestión de base de datos Oracle el día de hoy.